Seguimos con el Apocalipsis 12, que hemos visto la primera parte, cómo la consecuencia del dar a luz al Redentor implica expulsar del cielo a Satanás y sus ángeles que vienen a la tierra, porque el proceso que va presentando la Biblia como de redención va como ir expulsando al enemigo, primero del lugar más importante, luego en el tiempo de la Iglesia es, ahora lo veremos, un tiempo de expulsarle de la tierra hasta que queda ya encerrado para siempre en el lago de azufre, y ahí ya no puede molestar a nadie. Pero mientras tanto el proceso es de salvación, de ir, digamos, desinfectando espacios teológicos de la influencia del enemigo. Y el primer espacio desinfectado es el cielo, y es lo que provoca ese cántico del Apocalipsis que rezamos tantas veces en la liturgia y que veíamos ayer. Pero claro, cae al espacio teológico de la tierra, que ya sabéis que cuando hablamos de cielo y tierra no hablamos de lugares físicos, sino de lugares teológicos que coinciden con espacios reales, pero que hay que distinguirlos, ¿no? Y entonces clama en la voz del agiógrafo en el Apocalipsis: ¡ay de la tierra y del mar, porque ha descendido hasta vosotros el diablo con gran ira, al saber que le queda poco tiempo! Porque ya está vencido. O sea, no es que tenga alguna posibilidad de vencer no, está ya vencido, le queda poco tiempo y solo intenta arrastrar a su perdición a los más que pueda. Entonces, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, es decir, a la corredentora, a la que ha dado a luz al Redentor al pie de la cruz, a la Virgen María. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar donde se ha alimentado durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, lejos de la serpiente. Es decir, aunque la serpiente en el resto de vida humana de María sigue insidiándola, pero no puede hacer nada contra ella, porque es la Inmaculada, porque está protegida, porque nunca deja de confiar en Dios. Y entonces la serpiente sigue intentándolo, arrojó de su boca como un río de agua tras la mujer para arrastrarla con la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la tierra su boca y absorbió el río que el dragón había echado de su boca. Lo veíamos ayer en la imagen, representando estas realidades que bueno, en detalle no entramos a interpretarlo, pero en global es ese intento continuo del malo por acabar con la fidelidad de la Virgen María, cosa que no logra. Entonces, viendo que contra la Inmaculada nada puede, el dragón se enfureció contra la mujer y se marchó a hacer la guerra, atención, al resto de su descendencia, al resto de la descendencia de la mujer, que, para que no quede duda, explica quiénes son: a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, es decir, la Iglesia. María, Madre de la Iglesia, que es lo que ya habíamos visto en San Juan, en Juan 19, cuando Jesús la constituye Madre de los discípulos. Mujer, ahí tienes, ahí tienes a tu Hijo. Ahí se convierte en Madre de la humanidad, redimida por dar a luz al Redentor en la cruz. Madre de la humanidad redimida, es decir, nueva Eva, y esto nos lo confirma este capítulo 12, como decía ayer, es la visión teológica de la realidad salvífica que tiene lugar en el Calvario, visto desde el cielo. María es madre del Redentor y madre de la humanidad redimida. Y por eso el dragón, aquí a partir de Apocalipsis 12, lo que empieza en el Apocalipsis es la descripción del tiempo de la Iglesia, donde el enemigo ya ha sido vencido, pero sigue insidiando hasta que en los últimos capítulos sea arrojado al lago de fuego.
Mientras tanto, hace la guerra a los cristianos, a la Iglesia, a los hijos de María. Luego ya los capítulos 13 al 18 del Apocalipsis hablan de esa persecución, de esa guerra contra los hijos de la mujer. La mujer no vuelve a aparecer explícitamente en los demás capítulos, pero como buena madre, y como sabemos por toda la historia de la Iglesia, no para de cuidar a sus hijos. La victoria final en el Apocalipsis aparece descrita en los últimos capítulos. Yo aquí simplemente he cogido un par de textos. Una vez que ya es encadenado definitivamente Satanás, el falso profeta y la bestia, que es como la oposición a la Santa Trinidad, pero en el mal. Dice San Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. El mar, que es la representación teológica siempre del mal y del lugar del Leviatán, de Satanás, del dragón. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Todos los comentaristas del Apocalipsis señalan que esa mujer es también la Iglesia. De hecho, algunos, que la mujer de Apocalipsis 12 es la Iglesia porque es la que también engendra a los cristianos. Pero hay que entender que lo es en cuanto que María es figura de la Iglesia, y María es madre de la Iglesia a la vez que miembro de la Iglesia. Por eso los intérpretes que solo le identifican a la mujer con la Iglesia sin identificarla con la Virgen María, pues es una exégesis parcial y no completa, porque es en primer lugar la Virgen María y secundariamente es también la Iglesia. Que María no se separa de la Iglesia, no es alguien al margen de la Iglesia, es miembro de la Iglesia, miembro eminente de la Iglesia, madre de la Iglesia y protectora de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero en el Apocalipsis lo que quiere decir es que se mezclan las imágenes de María y de la Iglesia. Aquí la Jerusalén celeste, en la victoria final, que baja desde el cielo, pues es todo el santo pueblo de Dios, glorioso y resucitado por el poder de Cristo, que se instaura en el cielo nuevo y la tierra nueva, porque con la resurrección final todo el universo es transformado. No es solo que resucitemos y sigamos en este mismo mundo viviendo gloriosa y resucitadamente, sino que este mismo mundo es también transformado y revestido de la gloria de Cristo, como dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos. La tierra entera, la creación gime con dolores de parto hasta que se manifiesta la libertad de los hijos de Dios, porque esta tierra también participará de la incorruptibilidad de la resurrección de Cristo. Y todo el universo se transforma, el cielo nuevo y la tierra nueva, donde aparece la Jerusalén celeste, que es la Iglesia resucitada y que es también, de algún modo, la novia que se engalana para su esposo, representada en la Virgen María, que es el culmen de esta Iglesia, donde esta Iglesia brilla con mayor belleza, con mayor pureza, con mayor santidad. Y oí una fuerte voz procedente del trono que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. En el final de la historia todo es restituido, todo sufrimiento adquiere su sentido, todo dolor es consolado, y Dios habitará en esta tierra
de un modo definitivo con los hombres. Ya lo hace anticipadamente en la Eucaristía, en el pueblo santo de Dios, en la Iglesia, pero de modo todavía no visible al ojo humano, sino solo visible desde la fe, real, pero esperando esa consumación final. Y en el capítulo 21 y 22, he escogido estos dos versículos. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas finales y habló conmigo. Dice: ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero, que es esta iglesia final, pero que también podemos ver que le está mostrando la belleza infinita de María que se proyecta en toda la iglesia. María como esposa del Cordero, que a su vez ella, como la esposa y madre de la iglesia, con el Espíritu invoca la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos, diciendo: ven, y el que lo oiga diga: ven, ven al esposo, a Cristo, que venga a resucitar a su iglesia, a instaurar definitivamente el reino de Dios. Y esa aclamación la repetimos, como sabéis, en cada Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La Iglesia no ha parado de invocar la venida gloriosa del Señor. Bien, con esto concluiríamos la presentación, digamos, de los nudos gordianos de la historia salvífica en su origen, culmen y fin. Y ahora podemos, aunque sea sucintamente para decir lo principal, de los evangelios de la infancia, que son donde más se nos presenta en la Biblia a la figura de María en esos momentos iniciales, ¿no?, de la historia de la salvación. Los evangelios de la infancia son Lucas y Mateo, aunque el que más se centra en la Virgen María es fundamentalmente Lucas, ya que Mateo está como más focalizado en San José. Entonces, aunque nos sea centrarnos solo en los datos básicos, vamos a repasarlos. No sé si antes de pasar a estos evangelios de la infancia, de lo que hemos visto en la primera sección, si queréis preguntar algo o comentar algo, pues podéis hacerlo ahora o más adelante, pero antes de que empiece en esta otra parte, ¿alguna cuestión o aclaración que deseéis? ¿Nuestras técnico también lo tienen todo claro? ¿Sí? Vale. Bien, pues vamos con el inicio del Evangelio de Lucas, que nos van a presentar quién es María. Lo primero que nos dice Lucas es que es una virgen de Israel, una parcenos. Parcenos es la palabra griega técnica para designar a una virgen. No es simplemente doncella o muchacha o jovencita, sino virgen. Probablemente con este término técnico se refiere a algo que parece ser era tradición en Israel, que era, sobre todo a las que pertenecían a la tribu de David y los padres eran suficientemente generosos, las entregaban al templo desde pequeñitas hasta que se desposaban, y parecía que recibían como el nombre técnico de las vírgenes de Israel. Lógicamente todas las niñas en este periodo eran vírgenes hasta que se casaban, pero esto no es seguro, pero parece probable. A las que estaban en el templo recibían este título, ¿no? Y era, o podemos imaginarlo como una especie de internado en el templo donde había niñas y adolescentes y jóvenes
pues entregadas y consagradas a la alabanza a Dios, a la súplica a Dios por el pueblo de Israel, a la súplica por la venida del Mesías, que es lo que todos los judíos esperaban y anhelaban como de un modo inminente ya en el siglo I. Y esto, a su vez, pues la tradición es unánime en afirmar, incluso lo celebramos en la liturgia, la presentación de María en el templo, la fiesta de Virgen Niña, ¿no?, de María la Virgen Niña, que es precisamente la conmemoración de que sus padres, San Joaquín y Santa Ana, que dice también la tradición, eran mayores, estériles, no tenían hijos, y hacen una promesa al Señor de que si les concede un hijo o una hija, se lo consagran, como han hecho en la historia del Antiguo Testamento, pues por ejemplo los padres de Sansón o los padres del pequeño Samuel. Y Dios les habría concedido concebir a la Virgen María, una concepción del todo humana, es decir, la concepción en sí misma de la Virgen María, el acto humano que la engendra no es milagroso, pero sí lo es la acción de Dios que hace que esta niña sea concebida sin pecado original. Esto es una verdad dogmática. María, engendrada humanamente, es decir, no es como Jesús, que es engendrado por obra del Espíritu Santo, no es fruto de un acto conyugal, sino que es fruto de una acción de Dios. María sí es fruto de un acto conyugal entre Joaquín y Ana, pero con una acción especialísima de Dios que preventivamente, en función de la futura redención de Cristo, aplicado a María, es concebida sin pecado original. El dogma de la Inmaculada Concepción, el tercer dogma de la Virgen María, proclamada por Pío IX en 1854. Por lo tanto, María, como Adán y como Eva, empieza a existir sin pecado. Y a diferencia de Adán y Eva, se mantendrá sin pecado toda la vida. Por eso es la Purísima, no se celebra solo que fue concebida sin pecado, sino que se mantuvo sin pecado toda su vida. Se mantuvo amando a Dios sobre todas las cosas toda su vida. Bien, esta Virgen de Israel estaría en el templo hasta que la desposan. Dice también la tradición que Joaquín y Ana probablemente murieron, eran ya mayores, murieron mientras ella estaba en el templo, quedó por lo tanto huérfana y por lo tanto la paternidad la debe ejercer con ella el sumo sacerdote. Por eso en los desposorios siempre se pinta, aquí aparece esta imagen de Joaquín y Ana presentando a la Virgen Niña y acogida por el sumo sacerdote en el templo, entrando con las demás niñas vírgenes de Israel. Y luego lo siguiente que nos dice Lucas es que estaba desposada con José, de la tribu de David. Y siempre también se representa estos desposorios con el sumo sacerdote, ejerciendo de testigo principal. ¿Por qué? Precisamente porque Joaquín y Ana ya han muerto y al ser una virgen del templo le corresponde al sumo sacerdote ejercer esa paternidad, si no, ¿quién lo habría hecho? Porque el sumo sacerdote no se dedicaba a esto, no es como los curas que nos dedicamos a casar, no es lo equivalente. En aquella época eran los padres del novio y la novia los que estaban ahí presentes, y aquí el sumo sacerdote hace las veces de. Aquí adelanto algo importante. Está desposada con José. ¿Por qué? Bueno, pues porque no había otro modo de existir para una mujer en Israel que desposarse.
algo que, por cierto, ellas no elegían, lo decidían el padre y el esposo. Pero la mujer, por regla general, no intervenía en sus desposorios. Y no había otro modo de subsistir que desposándose. Bueno, yo creo que lo vamos a ver más adelante. A ver, un segundito. Sí, lo veremos más adelante, que la pega de María al ángel, cuando le anuncia que va a ser la madre del Mesías, su objeción, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Solo se explica si María ha tomado la decisión de no tener relaciones con ningún varón. Lo vamos a ver más adelante. Pero eso, como veremos, no es... Aunque parezca incompatible con estar desposada, y pues si está desposada, ¿cómo no iba a tener relaciones con San José? ¿O cómo iba a tener la intención de no tenerlas? ¿O cómo iba a haber hecho un voto de virginidad? Bueno, pues ahora lo veremos enseguida. Pero lo único que explica esta objeción es que de hecho lo hubiese pactado con Dios. El caso es que estos son los dos datos primeros que nos da Lucas, que es una virgen de Israel y que estaba desposada con José. Bien, pues vamos entonces con el inicio, la anunciación, después de presentarnos quién es María. Nos dice el evangelista que se le apareció un ángel del cielo, el ángel Gabriel, y le saluda con estas palabras: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Jaire que jaritomene, Jaire, alégrate, porque ha llegado el tiempo de la salvación. Que jaritomene, llena de gracia. El verbo jaritó, estar en gracia, tener gracia, charis es la gracia y tiene que ver con el Espíritu Santo, está relacionado. Es un participio perfecto. En griego existen pocos tiempos, no hay tantos como en castellano. Existe el presente, el imperfecto, el futuro, el auristo y el perfecto. El perfecto indica una acción plena, permanente y acabada. Que jaritomene significa, por lo tanto, la que ha sido plenamente llena de gracia y permanece siendo llena de gracia. Es la principal alusión bíblica al ser sin pecado de María, a su inmaculada concepción y a su inmaculada vida, la que siempre ha estado llena de gracia y por lo tanto no ha dado cabida en su corazón ni en su alma a nada que no sea la gracia de Dios. Una respuesta generosa, amante a Dios Padre. Ese es el nombre que tiene María para el ángel. No le saluda con otro nombre, sino este es el primero, que jaritomene, llena de gracia. Jokirios metasú, el Señor está contigo. María se turbó ante estas palabras. Bueno, imagino que cualquiera, ¿no?, que estaría retirada, ya estaba desposada con San José, por lo tanto, ya habría abandonado el templo, estaría en su casita de Nazaret, en la casita de sus padres ausentes, ella huérfana, estaría en su casita, todavía no ha empezado a vivir con San José, por lo tanto San José estaría en su casa, ella en la
en las paredes que recordase de su infancia hasta que con 3 o 4 años fue llevada al templo, y ahí de repente se encuentra un ángel que le saluda tan efusivamente. Ella se turba, se queda asombrada, teme, lógicamente, ante algo fascinante pero desconocido. Y entonces el ángel le dice: no temas, María, que es también un saludo típico de toda teofanía. No temas, en hebreo suena al-tira, no temas, María. Aquí la llama por su nombre propio de pila, porque has encontrado gracia ante Dios. Has encontrado gracia, seguramente también alude a que encuentras gracia cuando lo que pides se te concede, ¿no? Venga, has encontrado, imaginemos que cualquiera de vosotras le pide a la Madre General, la Madre Superiora: por favor, mándame a la comunidad de Vietnam, por favor, mándame a la comunidad de Vietnam. Hasta que ya de tanto pedirlo, pues la Madre dice: he encontrado gracia ante la petición y venga, te envío a la comunidad de Vietnam, ¿no? Como si Dios le dijese: tu súplica, tu petición ha encontrado gracia ante Dios. Luego pensaremos cuál podría ser la petición de María. Le dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Vas a ser la madre del Salvador, del esperado por todos los pueblos. Y tú le vas a poner el nombre. Su nombre será Yeshua, salvación. Será grande. Es el Mesías prometido al rey David, porque el Señor le dará el trono y reinará para siempre. Su reino no tendrá fin, no será un reino mundano o humano, sino eterno. Y entonces viene la objeción de María. Caed en la cuenta de que si María, que está desposada con José, a punto de vivir juntos, si María concibe su matrimonio normal y su intención, como la de cualquiera que se casa, es tener relaciones conyugales con su marido, a ninguna se le ocurriría poner como objeción: ¿cómo va a ser eso si no conozco varón? La objeción normal, si miramos todos los anuncios que hace el Señor en el Antiguo Testamento, pues cuando le dice a Gedeón: mira, te he elegido para que vayas y salvas de los madianitas a estos, mira, te he elegido para que hagas esto otro. La reacción siempre es poner una objeción real, y en Gedeón, por ejemplo, es: pero ¿cómo es eso posible si yo soy el más pequeño de la tribu? ¿De cómo va a hacer eso Dios algo tan grande? Pues en María, que además sabemos que es la humildad personificada, puestos a poner una objeción, lo normal habría sido: pero ¿cómo va a hacer eso el Señor a través de mí si soy una pobre mujer? Pero es lo esperable. Pero esta objeción es absurda, a no ser que María haya decidido no tener relaciones. Os he ahorrado, porque es que si no, no me da tiempo a verlo todo. Os he ahorrado las distintas hipótesis donde intentan explicar esa objeción de otra manera, pero es que ninguna se sostiene, ¿no? Y lo dicen muy claramente también muchos, ¿no? San Agustín, el padre Mendizábal y muchos exegetas, diciendo: solo se explica si hay un voto de María esta objeción. Pues es que normalmente los detractores de esa postura dicen: ¿cómo es posible que una mujer conciba en el siglo I
el ser virgen o hacerle un voto al Señor. Eso es anacrónico, eso va contra la tradición de Israel, eso va contra... Bueno, pues mentira, no va contra nada. Para empezar, ya veíamos ayer, al presentar a Judith y Esther, que según avanza la tradición del Antiguo Testamento, cada vez va cogiendo más valor el mismo hecho de la virginidad, el mismo hecho de no tener relaciones. De hecho, hay momentos... Es verdad que en los textos más antiguos lo más importante para una mujer era tener hijos. Y siempre ha sido importante para una mujer tener hijos, pero se va relativizando conforme se avanza. Luego, el valor de la virginidad, fijaos también cómo va apareciendo que en el texto famoso de Isaías 7:14, que en hebreo dice, la muchacha dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, en griego, 4 o 5 siglos más tarde, traducen alma, que significa simplemente doncella, por parcenos, virgen. Cuando podía haber traducido simplemente por muchacha o por mujer, si traduce por virgen es porque cada vez va cogiendo más peso y más valor la virginidad dentro del judaísmo. Luego también sabemos que, por ejemplo, en la secta de los esenios y de Qumrán, contemporáneos y previos a Jesús, había personas que elegían la virginidad. Por lo tanto, de anacronismo, nada. Y además, lo más importante, bueno, esto os tengo un artículo sobre ello, que os lo puedo pasar si queréis, sobre el voto de virginidad de la Virgen. Lo más importante es que la misma ley de Moisés contempla que las mujeres puedan hacer votos. Aparte de todos los hombres, o sea, de hombres y mujeres que podían hacer el voto de nazireato, que era un voto especial de estar consagrado a Dios por un tiempo, pero que no implicaba virginidad especial, sino simplemente era el voto que fuese, que mientras durase el nazireato consistía en no cortarse el pelo, en no tocar cadáveres y en no beber vino, y eso lo podían hacer los hombres y las mujeres. Pero en el libro de los Números, capítulo 30, hay una ley que suele pasar desapercibida a casi todo el mundo, que se titula El voto de las mujeres. Dice, las mujeres pueden hacer votos, los que se les ocurra. Dice, incluso aunque sea un voto disparatado, no dice cuál, simplemente dice uno disparatado. ¿Qué condiciones hay para que el voto de una mujer tenga validez? Pues dice la ley del libro de los Números. Si está viviendo en casa de su padre, cuando esa mujer concibe en su corazón y en su mente ese voto, debe ir a comunicárselo a su padre. Si su padre, el mismo día en el que recibe de su hija el deseo de hacer ese voto, no se lo echa para atrás, esa mujer queda ligada a ese voto mientras dure. La única condición es que el mismo día en que se lo manifiesta al padre no lo eche para atrás. Y sigue añadiendo la ley. Si cuando llega el momento de desposarse, porque no hay otra posibilidad para una mujer que desposarse, esa mujer sigue ligada a ese voto, porque no se ha acabado, o porque es eterno, o porque no indica, si sigue ligada, deberá manifestárselo a aquel con el que se va a desposar. Y si éste, igual que pasaba con el padre, no lo rechaza el mismo día en el que esa mujer se lo manifiesta, la mujer sigue ligada a ese voto mientras dure el voto. Si es por toda la vida, por toda la vida. Con lo cual, el libro de los Números da cobertura legal a la posibilidad de que María haya hecho este voto o cualquier otro. Porque además es que subraya hasta 2 o 3 veces la ley, dice, aunque sea un voto disparatado o inconcebible, o de tal manera que podemos imaginar perfectamente que María desde niña tiene en su corazón un profundo deseo. No solo el profundo deseo de ser de Dios y de amar a Dios con todo su corazón, que por supuesto,
sino ¿cuál pensáis que podía ser el deseo más grande de María? Poneros en su situación, una niña judía del siglo I. ¿Qué podía desear una niña judía del siglo I? Porque si pensásemos en una niña madrileña del siglo XX, pues igual podemos pensar, pues podía desear que el Madrid ganase más copas de Europa, ¿no? O podríamos pensar que ganase la lotería, pero una niña del siglo I, ¿qué desea? La venida del Mesías, claro, lo mismo que todos los demás judíos y niños de su época. Lo que más podía desear un judío, que venga el Mesías a salvarnos. Porque María, en Nazaret, cuando era una niñita, no veía la tele, no oía la radio, no veía telenovelas, no. Lo que tenían los israelitas tampoco eran las historietas de los dioses del Olimpo, eso lo tendrían los niños griegos. Los niños judíos solo tenían las historias de la Biblia. Continuamente todos aprendían a leer, igual que hoy los musulmanes con el Corán, aprendían con las historias de la Biblia. Era su gran legado. Entonces, sabía de memoria, como todos los niños, todas las historias de las profecías de Natán, de Isaías, de Miqueas, que nacerá en Belén, de la promesa de Génesis 3, se las sabría de memoria, todo. ¿Qué más iba a desear María? Que viniese el Mesías. Y María, ¿qué habría estado dispuesta a hacer porque viniese el Mesías? Cuanto antes, lo que fuese. Y seguro que hablando con su mamá, le dijo: mamá, ¿y cuánto queda para que venga el Mesías? Y si yo le pido mucho a Dios que venga antes, ¿podremos adelantar la venida del Mesías? ¿Y podré yo conocer al Mesías? ¿Y me dejará ser su discípula, su sierva? ¿Y algún día me mirará? Ya sé, mamá, lo que voy a hacer. Ofrecerle lo más valioso. Renunciar a ser mamá, que es lo que más valor podría tener para cualquier niña. ¿Y si yo renuncio a ser mamá porque el Mesías venga antes? Y Santa Ana le diría: pero María, con lo que te gustan a ti los niños, los bebés, ¿le ofrecerías eso a Dios? Sí, porque le quiero con todo mi corazón y quiero que venga el Mesías. ¿Vosotros pensáis que si esta niña le pide a su padre, San Joaquín, hacerle un voto a Dios ofreciéndole su no maternidad, su padre se lo podría negar siendo santo como era y viendo la santidad de su hija? Al fin y al cabo, el padre decía: bueno, luego si se desposa, le tocará la responsabilidad al futuro esposo, pero yo no le puedo decir que no a mi hija ni de broma. Y sería ese voto de María. Y también, como sabéis, a San José siempre se le representa con la vara. ¿Por qué se le representa con una vara florecida a San José? ¿Lo sabéis? ¿Qué voto? No hay voto, hay otra cosa, hay un acto milagroso. Cuando el sumo sacerdote le llega a María el tiempo de salir, María no quiere salir al templo y ya es ineludible, con 15, 16 años, como toda mujer tiene que casarse. María, claro, ahora depende del sumo sacerdote. Seguro que al sumo sacerdote le comunica también este voto, el sumo sacerdote que ha conocido el alma pura de María hasta entonces, dice: bueno, Dios, si quiere esto, te proveerá el santo esposo que lo acoja. Y tiene que buscarle, es obligación suya, un esposo a María. Entonces la tradición
nos cuenta cómo el sumo sacerdote pide a los descendientes de David que se ofrezcan como esposos de esta virgen huérfana, y para que saber quién es el que Dios ha elegido, más todo esto tiene mucho más sentido si el sumo sacerdote es consciente de que tiene algo especial por el voto que ha hecho María. Lleven una rama con su nombre añadido en la rama y pide a Dios que haga florecer la rama de aquel que haya escogido para ser el esposo de esta niña. Y de todas las ramas que son llevadas, florece la de San José milagrosamente, signo de que es el elegido para ser el esposo. Y esto yo sinceramente no creo que sea una mera leyenda piadosa. Yo tengo la certeza de que pudo ser perfectamente así. Hay otra vara que también florece en el Antiguo Testamento milagrosamente. ¿Sabéis cuál? La de Aarón, el sumo sacerdote. Cuando el pueblo se rebela porque las demás tribus también quieren ejercer el sumo sacerdocio, entonces Moisés, que ya no sabe qué hacer con el pueblo rebelde, bueno, pues venga, que cada tribu ponga una rama y Dios haga florecer la de aquel que haya sido elegido, y florece la de Aarón, confirmando que era él el sumo sacerdote. Entonces la guardan en el arca de la alianza. Es decir, es algo que ya existe en esta tradición. Y San José, que no es un judío cualquiera, que es San José y que Dios prepara a sus elegidos para la misión que les otorga, el sumo sacerdote, ¿no?, les presenta, ¿no? Seguramente le diría San José: escucha a esta doncella lo que tiene que decirte. María, claro, su gran preocupación es que mi esposo acoja mi voto, mi intención, mi deseo, ¿no? Y San José, o sea, ¿con qué veneración no acogería a esta mujer? Y cuando le manifiesta su voto, dice: José, tengo algo que decirte. Desde niña le ofrecí a Dios el no ser madre por la venida del Mesías. San José, que no creo que fuese viudo, como dice el protoevangelio de Santiago, no sería un niño de 18 años, pero tampoco un anciano. Seguramente en su corazón paró, pensó, rezó y respondió: María, uniré mi sacrificio al tuyo y juntos alcanzaremos una pronta venida del Mesías. Yo no imagino otra respuesta de San José ante una manifestación así de María. Dice: yo seré el custodio de tu secreto y juntos con nuestro sacrificio alcanzaremos la gracia del cielo que nos envíe el Señor al Mesías. Porque José, como todos los más judíos y como María, también deseaba ardientemente la venida del Salvador. Y entonces, y solo entonces, podemos entender la objeción de María al ángel. ¿Cómo va a ser eso? Me estás anunciando, yo que he renunciado a ser madre, me estás anunciando que voy a ser la madre del Mesías. ¿Implica eso entonces que debo renunciar a mi voto para llevar a cabo el cumplimiento que me anuncias? ¿Cómo será esto? Pues he decidido no conocer varón. Claro, la gran inquietud de María es, no duda en ningún momento del cumplimiento de lo que le está anunciando el ángel. Lo que duda es si debe renunciar a su voto uniéndose conyugalmente con San José para engendrar a este Mesías o no. Y la respuesta del ángel es clara: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Dice, no debes engendrar con José al Mesías. El Espíritu Santo es el que te fecundará, el que engendrará en ti al Hijo de Dios, porque su Padre, su único Padre eterno, es Dios. Será el poder del Espíritu Santo y nacerá el Hijo de Dios. Tú serás su madre, tú le darás la humanidad, pero no tendrá padre humano. María, aclarada su situación, teniendo claro que no debe engendrar humanamente al Salvador, sabe que debe mantener, por lo tanto, su voto y se entrega, diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella, que no podía ni sospechar que podría ser la madre del Mesías, en su humildad, es la elegida. Y por eso dice, has hallado gracia ante Dios. La gracia que deseabas de que viniese el Mesías se te concede, pero es que además vas a ser tú la que le traiga al mundo. Tú que lo has deseado más que nadie y más puramente que nadie. Y lo que dice aquí María, aquí la esclava del Señor, no es una novedad en su vida, porque lleva toda su corta y santa vida diciendo siempre lo mismo. Aquí está la esclava del Señor, no ha deseado otra cosa en su vida que hacer la voluntad del Padre. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Previamente a dejarla, le ha anunciado que Isabel, tu pariente, la anciana Isabel, ya está de 6 meses, porque para Dios nada hay imposible. Y María, desposada con José, viviendo en Nazaret, en cuanto puede, sale a visitar a su prima Isabel. Probablemente se lo comunica a San José. Voy a ver a Isabel, que me he enterado que está embarazada. San José quizá la acompaña pues hasta Jerusalén o hasta Incaren y la deja con ella. Y María se queda, bueno, cuando se encuentran, ya sabéis que es un encuentro muy especial del que ya hablábamos ayer. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo. María la saluda y la voz de María es portadora de gracia para Isabel. Porque es en cuanto llega el saludo de María, en cuanto la voz preciosa, maravillosa de María, en cuanto esa voz atravesando el aire entra por el oído de Isabel y llega a su corazón, la criatura de su vientre, del precursor de Juan Bautista, salta de alegría. San Juan exulta en el seno de su madre y Isabel, su madre, se llena del Espíritu Santo. La voz de María transmite el Espíritu Santo. Cuando María habla a vuestro corazón y a vuestro oído, nunca deja de darse el mismo efecto. Os llenáis del Espíritu Santo como Isabel. Ella es la portadora de Jesús y la transmisora del Espíritu Santo. Hay una jaculatoria, dice, ven Espíritu Santo, ven por María. Porque además es que no tiene otro modo por el que venir que por María. No hay otra autopista que una el cielo con la tierra que María, por la cual baja el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es el que le hace exclamar: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Del mismo modo que dice San Pablo que nadie grita Abba, Padre, si no es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que hemos recibido es el Espíritu Santo de la filiación divina, el Espíritu Santo de Jesús, que nos hace gritar Padre, Abba. Del mismo modo que solo con el Espíritu Santo se pueden decir esas palabras, también solo movidos por el Espíritu Santo se puede decir: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ya os explicaba a raíz de Judith que estas palabras son salvíficas en sí mismas y que llevan a plenitud la pedagogía divina iniciada con Abraham de bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y ya os decía cómo Isabel, cuando dice estas palabras a María, está diciéndole: tú eres la verdadera Judith, la que era bendita entre todas las mujeres eres tú eres Judith, tú eres por lo tanto la que va a salvarnos del enemigo Holofernes, porque tú eres la que trae la salvación. Por eso bendita tú y bendito el Dios que está en tu seno, el Salvador, el Mesías. Y aquí Isabel, como os decía ayer, es capaz de bendecir y de dejarse llevar por la pedagogía divina que nos invita a la fraternidad. La tentación de Isabel, como se explicaba ayer, habría sido pensar: ¿y por qué Dios ha elegido a la mocosa de mi prima como madre del Salvador? Pero si es una niña de 16 años y no ha elegido a otra, o no me ha elegido a mí, esposa de un sacerdote del templo. Pero ¿cómo se le ocurre al Señor elegir a esta? Lo que nos costaba, bendecir a Sorelda. ¿Cómo va a elegir a Sorelda y no a mí o a otra, ¿no? Pues Isabel vence esa tentación reconociendo que María es la mujer bendita. Yo de pequeñito pensaba muy ingenuamente: oye, a los hombres no nos debe costar mucho rezar el Ave María, pero a las mujeres seguro que un montón, porque llamar a otra bendita entre todas las mujeres, más bendita que yo, les debe costar un montón. Pensaba yo de pequeñito, ingenuo de mí, pero pensaba en esta dificultad de... pero qué bonito es reconocer que los demás son más bendecidos que yo. Porque cuando lo reconozco, la bendición de los demás cae sobre mí. Da igual que yo no tenga ninguna, si Dios se la da a los demás, cae sobre mí. Y Isabel, movida por el Espíritu Santo que hace que la fraternidad brote en ella, es capaz de bendecir a María, y María también vence la tentación de la vanidad y la soberbia con el Magnificat, proclama la humildad de su esclava. Voy a acabar esta parte, me quedan un par de minutillos, ¿no? Porque ahora tenemos de 11 a 11 y media café y luego a las 11 y media nos volvemos a ver, ¿no? Esta pedagogía que empieza con Abraham, como os explicaba ayer, no está solo a partir de Abraham, sino desde el mismo inicio de la humanidad. ¿Os acordáis de nuestros amigos Caín y Abel? Os suenan, ¿verdad? Los dos hermanitos que representan, en el Génesis, en los 11 primeros capítulos, van apareciendo todos los temas neurálgicos de la vida de la humanidad. En Adán y Eva hemos visto el porqué de la situación actual de la humanidad, y aparece también la dificultad de la relación conyugal, de la procreación, pero falta un tema crucial, que es el de la fraternidad, que es tratado a continuación en Caín y Abel.
¿qué hacen Caín y Abel? Los dos ofrecen a Dios el fruto de su trabajo. Uno que es pastor ofrece una oveja, otro que es labrador ofrece los frutos del campo. Por lo tanto, los dos son buenos. Los dos quieren agradar a Dios porque le hacen sacrificio. No es que uno ofrece sacrificios y el otro es un ateorro gamberro que no le ofrece nada a Dios. No, los dos quieren agradarle. Pero ¿qué hace Dios? La misma pedagogía, escoge a uno y no al otro. Escoge la ofrenda de Abel y no la de Caín. Normalmente, y el Targum así lo interpreta, se dice que Abel ofreció lo mejor de sus rebaños, mientras que Caín ofreció un par de tomates chuchurríos, ¿no? Y entonces, pues claro, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero esto lo imaginamos, porque el texto no lo dice. El texto simplemente dice que ofrecieron. Vamos a imaginar que los dos ofrecieron lo mejor de lo que tenían y que Caín le ofrece los mejores tomates que tenía y las mejores patatas, lo mejor de su campo. Pregunto a las novicias futuras profesas, si tal fuese el caso, ¿habría sido injusto Dios por escoger la ofrenda de Abel y no la de Caín, o no la de los dos? ¿Qué opinan las futuras profesas? Cuando los obreros estaban esperando porque no había trabajo, el Señor al final de la jornada pagó a todos lo mismo. Y pienso que ahí es Dios el que responde tanto uno o el otro como para nosotras. Sin duda, o sea, la respuesta es no. En primer lugar, porque si alguna de vosotras me hubiese dicho, hubiese pensado, porque a lo mejor alguna la piensa pero no se atreve a decirlo, que sí, Dios es injusto porque si el pobre Caín ha ofrecido lo mejor de sus frutos, pues menuda gracia que no le acepten su ofrenda. Si alguna pensase eso, estaría envenenada con el veneno de la mentira de la serpiente, acusando a Dios de ser injusto, y ya hemos visto que Dios es infinitamente bueno. Si tal fuese el caso, Dios estaría usando la misma pedagogía. Le estaría dando a Caín la oportunidad de amar a su hermano y de alegrarse con que la ofrenda de su hermano ha sido acogida. Y en Caín y en Abel, ¿de Abel qué esperaría? De Abel la humildad, de decir, bueno, qué bien que mi ofrenda ha sido acogida, pero no por mérito mío, sino por pura bondad de Dios. Esto es muy importante en la vida comunitaria. Vamos a suponer que tenemos aquí a una hermana y a otra hermana. Por ejemplo, Sor Flor y Sor Rosa. Aquí las tenemos a las dos. Por no llamar a una Caín y Abel. Sor Flor recibe una gran gracia del cielo y Sor Rosa no. La tentación es pensar qué injusta es la realidad, que Dios da una gran gracia del cielo a Sor Flor y no se la da a Sor Rosa. Sor Rosa tendría la tentación de tener envidia de la gracia de Sor Flor. Pero no está haciendo ningún mal a Sor Rosa, sino que
le está dando la oportunidad de amar a su hermana. Si realmente esta era Sor Rosa, ¿no? Si Sor Rosa ama a Sor Flor, se alegra inmensamente de que Sor Flor haya recibido una gracia inmensa del cielo. Y si la ama de verdad, se alegra más que se lo hubiese recibido ella misma. Porque el que ama se alegra más con el bien que recibe el amado que con su propio bien. Imaginaos que os pusiese un examen del cursillo, ¿no? Y os diese las notas, ¿no? Y Sor Meripol saca un 9 y Sor Carmen un 10 en el examen. Sor Meripol, si ama a Sor Carmen, se alegraría más del 10 de Sor Carmen que de su 9. Pensad en una mamá que viene su hijo a casa con un 10 en matemáticas. ¿Esa mamá se alegra o no se alegra? Mucho. ¿Os imagináis que esa madre empezase a dar bofetadas a su hijo por haber sacado un 10? Llena de rabia porque cuando ella era niña nunca le pusieron más de un 6 en matemáticas y dijese, pero bueno, este niño, ¿cómo le ponen un 10? Y sintiese envidia de su hijo porque le han dado un 10 y a ella nunca le pusieron un 10 en matemáticas. Sería absurdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos concebimos que una madre ama a su hijo y quiere lo mejor para su hijo. Y en ningún caso concebimos que pueda sentir envidia por el 10 en matemáticas de su hijo. ¿Por qué? Porque le ama. Si Caín hubiese amado a Abel, habría montado una fiesta en todo el paraíso para celebrar que la ofrenda de su hermano ha sido acogida. Dice, hermano, qué suerte tenemos, una ofrenda ha sido acogida por Dios. Vamos a celebrarlo, hermano, qué alegría tan grande. Se alegra más por él, por su hermano, que por él mismo. Si le hubiese amado, Dios le está dando a Caín la oportunidad de alegrarse con su hermano, que es la alegría más verdadera que uno recibe. Si amáis de verdad a vuestras hermanas, la mayor alegría que os pueden dar es que vuestras hermanas reciban gracias. Os trae al fresco recibirlas vosotras, las queréis para vuestras hermanas porque las amáis. Cuando amáis de verdad es lo que pasa, eso es lo que hace la fraternidad. Que me da más alegría el bien de mi hermana que el mío. Caín no aprovecha la inmensa oportunidad de vivir la fraternidad con Abel y siente tanta rabia que decide matarlo para que así Dios no tenga más opción que acoger su ofrenda, porque como ya no está su hermano para ofrecerle otra, solo tendrá la de Caín, así ofrecerá la mía. Es la envidia que nos corroe y nos destruye. La falta de fraternidad nos destruye. Y esto viene muy bien para explicar lo que es la comunión de los santos. En el cielo nos amaremos perfectamente. Aquí en la tierra, pues nuestras envidiejas y nuestras cosas nos hacen a veces sufrir de que los demás reciban cosas buenas y sufro porque, yo también quería eso y no lo tengo. La comunión de los santos hace que lo que es de los demás sea también mío por el amor. La mamá que recibe a su hijo con el 10 está tan contenta o más que si se lo hubiesen dado a ella. Y hace suyo el 10 de su hijo. ¿Por qué le ama? Porque el amor hace que los bienes sean compartidos. La comunión de los santos es que me alegro de todos los bienes de los demás. Y el cielo es amarnos todos perfectamente.
Sabéis que la teología a veces presenta el cielo como con distintos grados y con distintas perfecciones y es real, y Santa Teresa de Lisieux decía que eso no es ningún problema, porque el cielo será como un inmenso jardín donde cada uno seremos una flor distinta, y si todos fuésemos rosas blancas maravillosas, pues sería muy bonito, pero un poco monótono, ¿no? Es más hermoso un jardín donde hay todo tipo de flores, desde margaritas hasta rosas gigantes, tal. Todos embellecemos el cielo con lo nuestro, pero ¿sabéis por qué nadie en el cielo puede tener envidia de que? Porque imaginaos que Sor Brisaida está por ahí. Sor Brisaida está en lo más alto del cielo, ¿no? Y Sor Carmen está pues en el último escaloncito ahí. ¿Puede en el cielo Sor Carmen tener envidia de que Sor Brisaida está en lo más alto del cielo? No, porque ama a Sor Brisaida infinitamente porque está en el cielo, y entonces tiene en su corazón el mismo gozo de Sor Brisaida de estar en el primer escalón. La comunión de los santos hace que la felicidad de todos los demás sea la mía. De tal manera que ¿envidiaremos a la Virgen María en el cielo? No. Tendremos el mismo gozo y la misma gloria que tiene la Virgen María en el cielo, porque el amor hace que sea posible la comunión de los bienes, de todos los bienes, de tal manera que en el cielo tú serás tú y tendrás tu felicidad de estar en el cielo y tu gloria de tu vida entregada como sierva de Jesús en la tierra. Pero es que además, por el amor, tendrás en tu corazón toda la felicidad que tiene en el cielo la Virgen María, y toda la felicidad que tiene en el cielo Sor María Josefa del Sagrado Corazón, y tendrás toda la felicidad y la gloria que tiene San Francisco de Asís y San Agustín y San Efrén y Santo Tomás y San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta y Santa Brígida de Suecia. Toda la felicidad de los santos, la misma, será tuya por la fraternidad y el amor. En vez de envidiarnos, nos gozamos con la gloria de los demás, porque es la mía, porque les bendeciré, porque sigue diciendo, bendita tú María, y al bendecir al otro, como un rebote, me viene a mí la misma bendición que ha recibido María, y al bendecir a Santo Tomás Moro, me llega a mí la misma bendición de Santo Tomás Moro, y la de todos, y estamos continuamente bendiciéndonos unos a otros, y alabando a Dios, y llenándonos continuamente de la gloria. La fraternidad hace que no pueda haber envidia, sino que lo que es de mi hermano es también mío, porque me alegro por ello con el amor.